¿quién era Absalón? La Biblia dice que Absalón era el tercer hijo de David. Tercer hijo de David. Absalón, su nombre significa padre de paz. La Biblia dice que Absalón fue notable por su hermosura, y una cosa, hermanos, que lo distinguía de la demás gente era, dice la Biblia, la abundancia de su cabello. Era Absalón, hermanos, aleluya, dice la Biblia, hermoso su parecer y tenía una cabellera abundante. Era admirado Absalón por la gente. Era admirado, hermanos, no solamente por ser el hijo del rey y por tener una apariencia agradable, sino que esa cabellera que él poseía era hermosa, que caía sobre sus hombros, que era hermosa y era cuestión de admiración para muchas personas. Lamentablemente, hermanos, la vida de Absalón no puede ser idealizada para ser tomada como ejemplo a seguir. A pesar de que Absalón poseía excelentes cualidades, la Biblia dice que su carácter, hermano, lo llevó a cometer errores muy graves. Su carácter lo llevó, hermanos, a tener actitudes muy negativas que lo llevaron a morir, dice la Biblia, con 3 dardos clavados en el corazón. Absalón cometió errores que lo llevaron a su muerte. Y haciendo una reflexión bíblica, hermanos, haciendo una reflexión de esa expresión bíblica de la muerte de Absalón, quisiera pensar, hermanos, que esos 3 dardos que lo llevaron hacia la muerte, quizás esos 3 dardos que le dieron esa herida mortal en su corazón, quizás son los mismos que en algunas ocasiones a nosotros mismos, hermanos, nos han herido. Esos 3 dardos de los cuales la Biblia dice que Joab clavó en el corazón de Absalón, esos 3 dardos que provocaron su muerte y que lo llevaron a tener una agonía, hermanos, difícil. Dice la Biblia, colgado suspendido entre el cielo y la tierra por aquella encina que trabó la cabeza de Absalón por sus cabellos. Lo que un día a él le dio orgullo, lo que un día fue el orgullo y fue la causa de admiración para la gente, fue, hermano, lo que lo detuvo en su carrera desenfrenada para provocar la muerte. Esto, hermanos, aleluya, me lleva a pensar en que esos 3 dardos que se colocaron en el corazón y que a la vez, consciente o inconscientemente, llegaron a nosotros, a nuestra vida, y que a la vez, muchas veces, hermanos, sin pensarlo, estamos clavando en el corazón de nuestros hijos, a veces sin pensarlo y sin entenderlo. La Biblia dice que Joab clavó los 3 dardos en el corazón de Absalón, pero a través, hermanos, de una lectura bíblica y a través de una reflexión, hermanos, aleluya, podemos darnos cuenta que no fue Joab el responsable de la muerte de Absalón, la trágica muerte de Absalón, porque no fue Joab quien puso en el corazón los dardos en Absalón. Físicamente sí, pero, hermanos, aleluya, en cuanto a la formación de los hijos, no era Joab el responsable totalmente. Quizás, hermanos, si se había encargado de poner sus 3 dardos en el corazón de Absalón, había sido su propio padre, que era David. Y voy a comentar con usted por qué, hermanos, aleluya, pienso yo que el responsable de la muerte de Absalón no fue Joab directamente, sino que fue su padre David. David fue quien puso los 3 dardos en el corazón de Absalón. Porque déjeme decir, hermano, que las actitudes que nosotros como padres tomamos ante la vida marcan a nuestros hijos. Las actitudes que nosotros presentamos cada día de nuestra vida frente a nuestros hijos los van a marcar, ya sea para bendición o para maldición. Nuestros hijos aprenden de nosotros. Nosotros somos, hermanos, aleluya, la primera carta que nuestros hijos leen en relación a su vida. Y déjeme decirle, hermano, aleluya, que somos nosotros quienes con nuestras actitudes o marcamos para bendición a nuestros hijos o los marcamos para maldición. Déjeme pensar, ¿cuáles fueron esos 3 dardos que dieron en el corazón de Absalón? ¿Qué triste darnos cuenta, hermano, de que David fue un excelente rey? David, hermano, fue el encargado de poner al pueblo de Israel en
en lo que se llama la edad de oro de Israel. No hubo tiempo más glorioso y más hermoso para el pueblo de Israel que durante el gobierno de David y de su hijo. Saúl, hermanos, aleluya, se olvidó de Dios. David retomó, aleluya, retomó el gobierno y llevó al pueblo a adorar a Dios. Como rey, David fue excelente, pero como padre fue un fracaso. David, como monarca, elevó, hermanos, a la nación judía en el pináculo y Absalón lo ratificó, pero como padre fue un fiasco. Qué lamentable es, hermanos, que en muchas ocasiones nosotros podemos manejar una empresa. Puede ser el gerente de una empresa o el gerente de un negocio y llevarlo a la prosperidad, pero lamentablemente tu familia está en quebranto, tu familia se está perdiendo. Fue lo que le sucedió a David. David como monarca, excelente. David como rey, sublime. Pero como padre, fracasó. ¿Sí? Porque la Biblia dice que 3 de sus hijos murieron de una forma trágica. Uno convirtiéndose en asesino al matar a su hermano. Y su hija, dice la Biblia, fue violada por su propio hermano. Eso no es, hermanos, algo que se puede elogiar. Eso no es algo, hermanos, aleluya, que pueda manifestar, aleluya, cordura. Qué triste que nuestros hijos, en vez de crecer, decrezcan. Qué triste que nuestra familia, en vez, hermano, de tener paz, tiene violencia. Qué triste, hermano, que nuestra familia, en vez de, aleluya, ver días de bendición, vean más días de maldición. El propósito de Dios no es este. El propósito de Dios para nuestra familia y tu familia es que tu familia sea una familia como la de Josué, que tú puedes decir todos los días de tu vida: yo y mi casa serviremos a quién, a Jehová. Lamentablemente David, hermanos, se preocupó tanto por el reino que se olvidó de su familia. Por eso yo, en mi argumentación de ese día, voy a compartir con ustedes cuáles fueron esos 3 dardos que se clavaron en el corazón de Absalón aún antes de que Joab los clavara. En primer lugar, quiero hablar sobre el dardo de la indiferencia. ¿Por qué nuestros hijos se pierden? ¿Por qué nuestros hijos, hermanos, y nuestra familia se va al abismo? Por causa de la indiferencia. El dardo de la indiferencia. Yo decía ayer, hermanos, aleluya, que nuestros hijos necesitan más un padre proveedor, un padre que les dé atención. Y cuando muchas veces, hermanos, nos afanamos en la vida, muchas veces, hermanos, nos afanamos tanto con la vida, tanto con nuestro trabajo, tanto con nuestra posición, que nos olvidamos de dar atención a nuestra familia. La indiferencia de David hacia sus hijos fue muy notable. La Biblia dice, hermanos, en primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6, dice la Biblia lo siguiente: en todos los días de su padre nunca los había reprendido, diciéndoles: ¿por qué haces esto? Primer libro de Reyes, capítulo 1, 6, dice que David nunca reprendió a sus hijos. Sus hijos llegaron a morir trágicamente. Sus hijos, hermanos, aleluya, murieron de una forma inverosímil, porque dice la Biblia que David nunca le reprendió, David nunca le llamó la atención, David fue indiferente a las actitudes de sus hijos, por eso sus hijos se perdieron. La indiferencia, hermanos, aleluya, es un dardo poderoso que se anida en el alma de nuestros hijos. Dicen los psicólogos que muchas veces, hermanos, cuando los niños se portan mal, es porque están llamando la atención hacia sus padres para que los corrijan, para que los disciplinen. El niño con malas actitudes está llamando la atención a sus padres, decirles: papá, no me abandones, papá, hazme caso, aquí estoy, atiéndeme. Así como atiendes tu negocio, así como atiendes a tus amigos, así como atiendes en tu trabajo, atiéndeme, soy parte de tu vida, préstame atención. David estaba tan ocupado en el gobierno, David estaba tan ocupado como embajador, David estaba tan ocupado como militar, David estaba tan ocupado, hermanos, como general de su ejército, tan ocupado como, aleluya, haciendo leyes por el pueblo, ocupado, hermanos, gobernando la nación, pero se olvidó de gobernar a su familia. Fue indiferente a la necesidad de sus hijos, fue indiferente, hermanos, aleluya, al llamado de atención que sus hijos le hacían, diciéndole: papá, también yo soy importante para ti.
Dice la Biblia, en todos los días de su padre, nunca lo había reprendido, diciéndole, ¿por qué haces esto? Debe haber momentos, hermanos, en nuestra vida, estimado hermano, en que tienes que sentarte con tu familia y decirle, hijo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué está sucediendo, hijo? Explícame, dime qué es lo que quieres, dime qué es lo que necesitas. La Biblia dice que David nunca reconvino a sus hijos. Eso de reconvenir o reprender es llamar la atención. Decirles, ponerles un alto en el camino, pararte enfrente de ellos y detenerlos en esa carrera que los está llevando al abismo y decirle, hijo, estás caminando mal, hijo, estás actuando mal. Esas actitudes no son las de un cristiano, las de un creyente. Párate en la brecha, párate enfrente de ellos y deténlos, porque si no los detienes tú en ese momento, un día la policía, un día otras personas malas los detendrán y los harán ver su suerte. Más vale, hermano, que hoy tú llores con ellos y no que más adelante llores por ellos. Y esto le pasó a David. David, por no llorar con ellos, porque a veces cuando se les disciplina a los hijos, hermanos, aleluya, o se les castiga con vara, nos duele el corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, papá me decía, hijo, te voy a pegar, pero te voy a disciplinar con la vara? Te voy a decir, papá tiene un cinto, hermanos, grueso y que dolía mucho. Y papá me decía, créeme que me duele más a mí que a ti el pegarte. Y decía, así como no, así lo entendía yo. Pues yo creo que sí le dolía, porque ahora cuando yo disciplino a mi familia, lo entiendo, nos duele, pero más vale llorar en ese momento con tus hijos y un día llorar por tus hijos. David le pasó. David, por no llorar con sus hijos, después tuvo que llorar por una hija violada, después tuvo que llorar por un hijo, hermanos, que murió violentamente a causa de por haber violado a su hermana, y por muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el dardo de la indiferencia lo clavó David en el corazón de Absalón. Dejar que nuestros hijos crezcan sin disciplina es lamentable. Los padres somos, usted y yo como padres, somos los responsables, hermanos, de la formación de valores en nuestros hijos. Somos los responsables de formar valores. Somos los responsables de establecer principios. Leí, hermanos, aleluya, en un libro acerca de los 10 principales valores. Los 10 principales valores que como padres tenemos que poner en nuestros hijos, o que tenemos que centrar en nuestros hijos. Escuche bien cuáles son. Número 1, la amistad. La amistad. Primer valor que usted tiene que fijar en la vida de sus hijos es la amistad. Que sus hijos sepan hacer amigos y que sepan escoger a sus amigos. Que no cualquiera que se acerque, hermanos, aleluya, puede ser su amigo. Que sepan escoger a sus amigos. Número 2, la autodisciplina. Segundo valor que debe fijarse en la familia son la autodisciplina. Que sean autodisciplinados, que tengan disciplina en lo que hacen. Número 3, la compasión, que sean compasivos. Número 4, el coraje. Y me llama la atención esta palabra, el coraje. Pero no el coraje que sean berrinchudos, no el coraje, hermano, de que se vivan siempre amargados, no, corajudos, no. El coraje para sobresalir, el coraje para salir adelante, el coraje para, hermanos, emprender, el coraje, hermanos, para lograr lo que se propongan, que tengan coraje para salir adelante. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestros hijos carecen de coraje? Sobre todo los adolescentes y los jóvenes. Ya porque reprueban una materia en la escuela, dice, papá, ya no quiero ir a la escuela, reprobé una materia, ya no quiero seguir adelante, ya no quiero seguir estudiando. Y hay muchos padres que dicen, está bien, hijo, por lo que tú digas, si tú no quieres estudiar, no estudies, y lo dejan a la deriva. No, enséñale a tener coraje. Dígale, reprobaste, que te dé coraje el haber reprobado. Échale ganas, ten coraje para emprender, ten coraje para sobresalir, ten coraje para volver a presentar el examen, ten coraje para poder presentar y seguir adelante. No te rindas ante la circunstancia, sigue adelante, sé emprendedor. Ese es el coraje que tiene que formar en sus hijos. Oye, hermanos, si las cosas las abandonamos,
inmediatamente no estamos capacitados para establecer el reino. ¿No? ¿Cuántas veces, hermanos, golpearon a Pablo? ¿Cuántas veces, hermanos, le impidieron seguir adelante? Mas sin embargo Pablo se levantó, emprendió, siguió adelante. Una noche, hermanos, aleluya, lo dejaron como perro atropellado ahí, golpeado, parecía que estaba muerto. Al otro día se levantó y siguió predicando el evangelio, siguió adelante, estableciendo el reino. Necesitamos coraje para salir adelante. Siguiente valor, la fe. Siguiente valor, la honestidad. Hijos más honestos, personas que sean honestas, hermanos, que sean honestas consigo mismo, que sean honestos con sus padres, que sean honestos en la vida. Siguiente valor, la lealtad. La lealtad. Cristo nos habló mucho de la lealtad o de la fidelidad. La lealtad es importante. Siguiente valor, la perseverancia. La perseverancia. El que persevere, la Biblia dice que el que persevera hasta el fin será ¿qué? Salvo. Siguiente valor, la responsabilidad. Ya hablamos ayer de la responsabilidad. Y el último valor que tenemos que fijar en la familia es el trabajo. Es el trabajo. 10 valores que se tienen que fijar en la familia. El último es el trabajo. Ayer, el jueves que pasé por Tampico, fui a visitar a un primo mío que estaba enfermo, que había estado enfermo, y estuvimos orando por él. Y fui a visitarlo. Y yo creo que no estaba, hermanos, mi primo se llama Saúl, yo creo que no estaba muy contento. Ya después de que platiqué con él y todo eso, me decía, pues hemos estado batallando económicamente, primo, porque yo me enfermé y todo eso, y de repente se le salió, estaba su hija enfrente y dice, ahora hasta el viernes tengo que, como decía, hasta el viernes lo tengo yo que sostener. Aquí está mi yerno también en la casa con su familia y hasta él lo tengo que mantener. Me dio risa. Yo volteé a ver a mi sobrino y dije, ahorita se va a armar. Pero qué tremendo. Dice, ese es un bueno para nada. Si no trabaja en Pemex, no quiere trabajar en ningún otro lado. Y ya ven cómo está Pemex ahorita, es transitorio. Yo le digo, ten vergüenza, agárrate una canasta de fruta y sal a vender a la calle. Tienes hijos, pero no, lo más cómodo que dice con el sueldo y yo tengo que mantenerlos. ¿Por qué? Porque no se establecieron principios de qué y valores de qué, del trabajo. Hay quienes no saben sostener. Hay una doctrina que se llama la doctrina del trabajo o la teología del trabajo. Y la teología del trabajo nos enseña que tenemos que ser responsables con nuestro trabajo. La teología del trabajo dice que tienes que trabajar donde te gusta. Hay gente que trabaja y hace trabajos que no le gustan, simplemente los hace por una paga. Bueno, pues ya cuando menos, pero la teología del trabajo dice que tienes que trabajar en lo que te dé satisfacción, en lo que te comprometas tú, y que tienes que estar comprometido con el trabajo y ser responsable con tu trabajo. Pero hoy en día, hermanos, aleluya, hay hermanos que todavía tienen hijos viviendo en su casa de 28 años y que no trabajan. ¿Y por qué no trabaja su hijo, hermano? Ah, es que él quiere ser gerente de una compañía, pero ni siquiera es suyo. ¿Por qué no trabaja? Ah, es que está esperando que yo me jubile para que le deje la planta. Ay. Hermanos, los valores los fijamos los padres. Los valores los establecemos nosotros. Si queremos, hermanos, aleluya, que nuestros hijos no mueran por un lago clavado en el corazón llamado indiferencia, presten atención. Presten atención, no dejen para después el llamado de atención que tus hijos están demandando de ti con sus actitudes. Las actitudes de tus hijos demandan tu atención. Lo más irónico, lo que dije al principio, lo más irónico de esto es que David pudo levantar un reino y ponerlo en las alturas del reconocimiento, pero 3 de sus hijos murieron de una forma infame. La Biblia dice que Amón, hijo de David, murió por órdenes de su propio hermano Absalón. Segundo de Samuel 13, 28 y 29 lo dice. Segundo de Samuel, capítulo 13, verso 28 y 29 dice: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amón,
entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he demandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Qué triste. Dice que Amón murió. Luego la Biblia habla de Adonías, hijo de David. Adonías dice que quiso usurpar el trono de su padre. Adonías se rebeló contra David y quiso usurpar el trono de David. Y la Biblia dice, hermanos, que Adonías murió por espada cuando se enfrentó a Adonías contra los ejércitos de David. Murió a espada su segundo hijo Amón, su segundo hijo Adonías. Y Absalón, la Biblia dice que Absalón también murió. Su nombre significa padre de paz, pero Absalón murió sin paz a causa de su rebeldía. Qué irónico. Lo más irónico que es que puedas manejar una empresa y sacarla adelante, pero si volteas a ver tu familia se está perdiendo. ¿Todo por qué? Porque David nunca prestó atención, fue indiferente a su familia. A su familia. Y eres tú quien tiene que poner atención a tus hijos. Eres tú, hermano, que tiene que poner atención a tu familia. Atiende a tu familia. Atiende a tus hijos. No tengo tiempo, pastor, es que trabajo 14, 16 horas al día. No tengo tiempo. Ellos están demandando tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Hay que dar tiempo. Quizás no se pueda dar tiempo de cantidad, pero sí de calidad. Que cuando te sientas con ellos a la mesa, platiques con ellos. Que en el momento que tus hijos están allá estudiando, te acerques con ellos, te intereses con ellos. Y no solamente a tus hijos, sino a tu esposa también. ¿Cuántas mujeres hay desatendidas por sus esposos, hermanos? Mucha desatención. Mucha desatención. Quizás por los afanes, por el trabajo, por las obligaciones que tienes, sí. Pero la Biblia dice que disfrutes a la mujer de tu juventud. Disfrútala, atiéndela, escúchala. Si algo le agrada a una mujer, es que abra sus oídos para escucharla. Es lo que le encanta a las mujeres. A las mujeres les encanta hablar y que tú las escuches. Les encanta. A lo mejor, hermano, no tienes para darle un regalo muy costoso, pero simplemente darle tiempo para escucharla. Déjala que descargue todo. Déjala que te diga todo lo que trae su corazón. Porque cuando lo dice ella se descarga. Ella, aleluya, se retroalimenta. Y ella, hermanos, aleluya, siente que tú le prestas atención. Pero a veces cuando la mujer comienza a hablar, comenzamos, ya sé lo que vas a decir, ya, cállate. Y eso es una ofensa para la mujer. Escúchala. La indiferencia, hermano, se clavó en el corazón de Absalón. El rey, hermano, por estar ocupado tanto, aleluya, en sus trabajos, se olvidó de sus hijos. Y esto le trajo la muerte de sus hijos. El segundo dardo que David clavó en el corazón de Absalón fue el dardo de la soberbia. El dardo de la soberbia o del orgullo, podríamos llamarle también. El dardo de la soberbia. A veces, hermanos, nos hacemos más que atender a nuestros hijos, nos hacemos proveedores. Somos proveedores. Quiere decir que tú tienes que aprender a darle a tus hijos lo que necesitan, no lo que ambicionan. Grábese bien esto. Darle a nuestros hijos lo que necesitan, no lo que ambicionan. Estamos formando, hermanos, una sociedad donde con facilidad les facilitamos en demasía las cosas que no valoran lo que tienen, no llegan a valorar lo que tienen. Yo cuando me siento a platicar con los hermanos de la iglesia les digo, hermanos, por favor no sobregiren sus tarjetas. No sobregiren sus tarjetas. Ay, hermano, es que muchas veces se dice, hermano, no he diezmado porque tuve que dar el pago de la tarjeta, porque me llegó muy alto. ¿Por qué me llegó tan alto? Ah, es que me tuve que comprar a mí unos tenis de Michael Jordan que cuestan casi $400. Convierta $400 por 15 pesos. ¿Son cuánto? Casi 6,000 pesos. 6,000 pesos. Y hay hermanos que ganan 3,000 pesos a la quincena.
Se gastan, hermano, lo doble de su sueldo a la tarjeta y después ya les andan. ¿Por qué? Porque no somos equilibrados. Tú tienes que darle a tus hijos racionalmente, o sea, con razón, en proporción a lo que ganas, en proporción a lo que tienes. Pero, no es que el hijo del pastor trae buenos tenis, mi hijo también. Es que el hijo de la hermana trae buena camisa de marca, mi hijo también. Mi hijo no va a ser menos que los demás. No, hermano, si no es competencia. A veces compramos artículos que no necesitamos para impresionar a gente que no nos quiere. A veces, hermano, porque fulano de tal compró carro nuevo y tú traes tu carcachita que nunca te ha dejado. No, tengo que cambiarlo porque fulano de tal trae un carro. Necesito impresionarlo. Y a él no le importa si traes o no traes. Hay que saber gastar racionalmente. Hemos hecho una generación orgullosa. Una generación orgullosa, hermanos, que por no saber lo que cuesta, me decía mi papá, siempre nos decía, cuando salgan de su cuarto, de su recámara, apaguen la luz. No, pues yo tenía las luces que había en el cuarto, las del baño, las del cuarto, la recámara, todo prendido, hasta la televisión prendida, y le estaba viendo, y el tocadisco prendido. Decía, apaga eso, la luz está muy cara. Decía, papá fanfarronea. Pero cuando me tocó pagar el primer recibo de la luz, ahí andaba yo pagando como loco toda la casa. Me decía mi esposa, pon un arbolito en la vida, no, porque gasta mucha luz. O sea, que cuando no nos cuestan las cosas no las valoramos. Cuando no nos cuestan las cosas no las valoramos. La soberbia, hermanos, nos llena nuestro corazón. El orgullo, hermanos, aleluya. La soberbia de Absalón lo llevó a pensar que nadie más merecía el reino que él. El orgullo de Absalón lo llevó a pensar que su padre no era un buen rey, que él sería mejor rey que su padre, que él, hermano, aleluya, haría mejores cosas en el gobierno que él. La soberbia de Absalón le llevó a enfrentar a su mismo padre, humillándolo y hablando mal de David ante sus propios súbditos, haciendo ver al rey como un hombre sin justicia. Mire, acompáñenme una cita bíblica, 2 de Samuel 15, versículos 5 y 6. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 15 y 6. Dice la Biblia, hermanos, aleluya. Dice la Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 5 y 6. Mire lo que dice la palabra, hablando de Absalón, dice la Biblia. Y aconteció que cuando alguno se acercaba a saludarlo, Absalón le tendía la mano y lo abrazaba y lo besaba. Eso lo hacía con todo israelita que iba a ver al rey para que le hiciera justicia, y así le robaba el corazón a los israelitas. Absalón dijo, yo puedo ser mejor rey que mi padre. Mi padre ya es un anciano, mi padre es un viejo, mi padre no sabe gobernar. ¿Y sabe qué hizo Absalón? Dice que se ponía, hermanos, a la entrada de la ciudad, y cuando algún viajero venía a Jerusalén para ver al rey, le decía, ¿qué pasó? Bienvenido, ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo por aquí? Y el viajero le decía, es que vengo a ver al rey porque tengo un asunto, quiero que me resuelva un asunto. Él decía, no, el rey está muy ocupado, el rey no te puede atender, el rey tiene tantas cosas que ese día. Lo abrazaba, lo besaba y decía, yo soy el hijo del rey, yo te puedo ayudar, yo te puedo resolver tu problema. Y la Biblia dice que de esa manera Absalón le ganaba a David sus súbditos. Absalón, hermano, fue maquiavélico. Absalón, hermanos, quiso poner en mal a su padre. Su soberbia le hizo ver a su padre como un viejo decrépito, sin belleza, sin fuerza y sin justicia. Cuando los padres son ancianos, venerables y admirados, a veces nuestros hijos llegan a ser tan soberbios, hermanos, tan orgullosos, porque les hemos clavado en el corazón el dardo del orgullo. Llegan a ser tan orgullosos que ya no tienen respeto ni por la institución familiar, ni por las personas. ¿Por qué estamos viviendo conflictos tan tremendos hoy en día en la sociedad? Por la falta de respeto que la gente tiene hacia las instituciones y hacia las personas. A nosotros nos enseñaron a respetar y a venerar a nuestros padres. La abuela mía no era abuelita, era la mamá grande. Mi abuelo no era el abuelo, era el papá grande. Y cuando el abuelo hablaba y la abuela hablaba, todos callábamos, porque la voz de los abuelos y de los padres para nosotros era como si fuera la voz de Dios.
Ayudar al anciano, ayudar a alguien, hermanos, era un valor que se nos fijaba. Hoy en día no hay respeto por nada. No hay respeto por las instituciones, no hay respeto por la iglesia, no hay respeto por la familia, no hay respeto por los líderes, no hay respeto para nadie. Nos encontramos, hermanos, con gente irrespetuosa y la mayoría de ellos, hermanos, son los que están haciendo estragos en nuestra sociedad. Aleluya, lacerando y lastimando lo establecido por Dios. Una de las cosas que yo pudiera hablar acerca de los ancianos es que el anciano debe ser admirado. Quiero que hagamos un contraste entre lo que es anciano y lo que es viejo. A veces nos referimos a los ancianos como viejos, que es una palabra que no me gusta, porque la palabra viejo significa desuso. La palabra viejo significa desgastado, algo que ya no es útil. Y nuestros ancestros no son viejos, son ancianos. Haciendo un contraste entre anciano y viejo. Cuando hablamos de anciano nos referimos a las cualidades del espíritu. Cuando hablamos viejo se refiere a la edad. El viejo tiene achaques, el anciano experiencia. El viejo es raro, extravagante, gruñón y egoísta. El anciano es discreto, prudente, previsor, resignado, consejero, guía y ejemplo. El viejo es sensor constante de la juventud, como que si él nunca hubiera sido joven. El anciano es maestro, guía y sostiene la juventud. Así que decimos las caras venerables de un anciano. Los achaques se ven en la vejez, no en la ancianidad. A la vejez se le teme, a la ancianidad se le venera. Un viejo puede ser perverso, criminal, ruin e impío. El anciano siempre será virtuoso, bueno, recto para la moral y serio para la religión. El viejo es el que dirige, el anciano es el que aconseja. La Biblia nos habla del consejo de los ancianos. A la vejez se llega por cualquier camino, pero la ancianidad solo por el camino de la verdad, la sinceridad, la cordura, el deber y la humildad. Hablamos del ministerio de un anciano, porque el ministerio de un anciano es un golpe letal para las aspiraciones de Satanás. El ministerio de un anciano es un poema de victoria que inspira, es como una bandera izada plena asta. El ministerio de un anciano es una ilustración de vida, es la honra de los hijos, el gozo de los nietos, la satisfacción de la iglesia y la alegría del Señor. El anciano ya no tiene que hablar para ser valorado, el solo hecho de verle causa inspiración y respeto. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, hermanos, que Dios bendiga a nuestros ancianos. Amén. Quienes aportan la experiencia, quienes sostienen a los jóvenes, quienes bendicen a los ancianos serán bendecidos también. Porque un anciano, hermanos, vale mucho. Aquí, hermanos, aleluya, se falta el respeto a las personas. A los ancianos se les trata como viejos, se les margina, se les hace un lado, no se les escucha. Por eso es que hemos llegado a lo que hemos llegado. La Biblia nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Aleluya. Absalón fue orgulloso. Absalón hizo un lado a su propio padre, lo corrió de Jerusalén. David tuvo que salir huyendo de Jerusalén para no enfrentar a su hijo, no porque el ejército de David no tuviera cómo enfrentar a Absalón y al ejército que traía. El ejército de David era un ejército de valientes, un ejército fiel, un ejército constante en la lucha. Podían haber defendido, pero David dijo: no voy a enfrentarme con mi propio hijo. David prefirió salir y andar a salto de mata por allá huyendo que enfrentar a su propio hijo. ¿Por qué se enfrentó? ¿Por qué se rebeló Absalón contra David? Por su orgullo. Pero volvemos a lo que dijimos al principio. No fue toda la culpa de Absalón, no fue toda la culpa de Joab, sino que la Biblia dice en 1 Reyes 1:6 que David nunca le dijo a sus hijos: ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Nunca le llamó la atención. Dejó que el orgullo creciera en el corazón de Absalón. Tú eres un visor, hermano. Tú eres un visor, un supervisor de la conducta de tus hijos. Tú tienes que estar al tanto de las actitudes que tus hijos tienen, en su desarrollo, en su crecimiento. Tú tienes que ir viendo cómo van creciendo, cómo se van desarrollando, qué cosas van obteniendo, qué cosas, aleluya, van adquiriendo en la vida. ¿Para qué? Para que te pongas en la brecha, para que te pongas frente a él y digas: hijos, estas conductas no agradan a Dios, estas conductas no son aceptables, estas conductas que llevas en
muchas veces por no lastimar a nuestros hijos, los dejamos que sigan con esas actitudes, los dejamos que sigan con estas conductas, y por eso dejamos que el dardo del orgullo se clave en su corazón, y esto los va a lastimar, los va a herir. La Biblia dice, hermanos, que Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra quedó suspendido. Y ahí la Biblia dice que cuando Joab llegó, aleluya, clavó los 3 dardos en el corazón de Absalón. Clavó los 3 dardos. Pero ya su padre se había encargado de clavarle 2, que era la indiferencia y el orgullo. Dejemos de ser una generación de gente orgullosa. Dejemos de ser una generación de gente orgullosa, hermanos. Dejemos de decir, si los hijos de aquel quieren, ¿por qué mis hijos no? Si aquellos quieren, quizás sea porque la bendición de Jehová ha descendido sobre ellos, y tú tienes que buscar la bendición de Dios antes de hacer cualquier otra cosa. Enseñémosles a nuestros hijos, hermanos, acerca del orgullo. El orgullo los envanece, y si no lo detienen, ese propio orgullo, hermanos, va a lastimar su corazón y te va a lastimar a ti. Pero el tercer dardo en el corazón de Absalón es el dardo de la violencia. El dardo de la violencia. En pleno siglo XXI nos distinguimos por ser una generación llena de violencia. Y Pablo lo advierte. Pablo dice que los postreros días, y Pablo nos habla de dejar. Pablo habla acerca de los celos, las iras, las contiendas, las peleas. Jesucristo lo vivió. Jesucristo dijo, hermanos, que se levantarán los hijos ¿contra quién? Contra los padres. Los padres contra los hijos, la nuera contra la suegra. Y así lo advirtió Jesús. Jesús nos advirtió que llegaríamos a una era, a un tiempo de violencia. Violencia intrafamiliar. Porque ya no solamente se exhibe la violencia en la televisión o en el cine, sino que donde quiera que volteamos, hermanos, allá hay violencia. Hay violencia en el hogar, la violencia intrafamiliar. Hay violencia, hermanos, en las escuelas. Hay violencia en el trabajo. Hay violencia en las calles. Yo vivo en una ciudad, hermanos, usted lo sabe, una ciudad donde según el gobierno ha marcado, perdón, es un estado de la República, donde según el gobierno federal ha marcado como uno de los estados más violentos, de los 5 estados, uno de los 5 estados más violentos, hermanos, en el país. Muchos en forma satírica dicen de Tamaulipas como Tamaulipas, por tantas ametralladoras que se escuchan. Hay violencia. Y lo peor de esto, hermanos, es que quienes generan esa violencia, o quienes están en medio de esa violencia, son adolescentes entre 13 años a 25 años. Jóvenes y adolescentes. La mayoría de los jóvenes que encontramos, hermanos, muertos en las calles, son adolescentes. De 13 a 25 años jóvenes. Son la carne de cañón que están utilizando, hermanos, para generar violencia. Hace días teníamos un presbiterio en la ciudad de Matamoros a Reynosa, es 1 hora por la autopista. Y terminamos ya tarde, hermanos, como a las 6 de la tarde, como a las 5 y media, 6 de la tarde, el presbiterio, y nos vinimos otro presbítero y yo veníamos por la autopista, y de repente, hermanos, vimos que estaba una fila muy larga. Y cuando vimos, hermano, tanto del lado que íbamos nosotros como del otro lado, camionetas con cadáveres, hermanos, 5 o 6 cadáveres tirados, y la mayoría, hermanos, así como vimos como unas 10 o 12 camionetas, 5 o 6 cadáveres, que el ejército había matado tanta gente por gente que andaba, hermanos, causando violencia. Al ver el rostro de esas personas, jóvenes, adolescentes, violencia constante. Constantemente vemos hermanos, aleluya, en el periódico, vemos, hermanos, aleluya, en las redes sociales,
las palabras, nos atemoriza las letras SDG. SDG significa situación de riesgo. Situación de riesgo, SDG. Nos habla mi esposa mi celular, o la gente nos manda mensajes y dicen, cuidado, SDG en tal parte, SDG en otro lugar, SDG acá, SDG allá. Hay situación de riesgo, quiere decir que hay balaceras, que allí hay muertos, que allí hay problemas, que esquiva, los mete por otro lado. Vivimos con ese constante temor de SDG. Cuando debemos de vivir con las letras S, D, S, C, S es solo Cristo salva. Mas sin embargo vivimos en constante temor, situación de violencia. Ahora, la pregunta es esta, hermanos: ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a la violencia? Quizás David se pudo haber preguntado cómo llegó Absalón a querer matar a su hermano o matar a su propio hermano. Quizás David se debería haber puesto a pensar, ¿qué hice malo? ¿Cómo llegué al grado de que mi propio hijo Adonías quiera quitarme el trono, usurpe el trono, se siente en el trono que no le corresponde? ¿Cómo llegamos a tal grado de que Absalón, mi hijo amado, del cual David se sentía orgulloso, ahora lo quería tratar como un viejo decrépito y un viejo criminal, y hasta lo hizo correr de su reino? ¿Cómo? Las cosas no suceden por casualidad. Las cosas se dan, hermanos, porque lo que sembramos en el camino muchas veces no es bueno, es nocivo. Las cosas se dan, hermanos, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también que se da. Tengamos cuidado. ¿Qué estamos poniendo en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué estamos poniendo en el corazón de nuestra familia? ¿Qué estamos poniendo en el corazón? David clavó el dardo de la indiferencia en Absalón. David clavó el dardo del orgullo y ahora el dardo de la violencia. Porque, hermanos, aleluya, cuando nuestros hijos son pequeños es el tiempo en que podemos, hermanos, podarlos, podemos ayudarlos, podemos aconsejarlos, podemos, hermanos, llevarlos de la mano hacia donde los queremos llevar. Porque ya más adelante será muy difícil. Y la pregunta vuelve a surgir: ¿cómo llegamos a eso? Ayúdenme a recordar. Ayúdenme a recordar un momento. Pero ¿quiénes eran nuestros héroes de antaño? Yo tengo 55 años, yo sé que me veo como de 70, pero tengo 55 años. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Quiénes eran nuestros héroes de antaño? Nuestros héroes de antaño eran personajes de historietas blancas. ¿Quién no se acuerda de un Superman? ¿Quién no se acuerda de un Batman? Es más, yo alcancé todavía a ver, hermanos, historietas del Conde Pátula. Yo no sé si se acuerda del Conde Pátula. Es más, nuestros héroes eran Supercan. ¿Se acuerdan de Supercan? Hasta un perro lo hicieron héroe. Esos eran nuestros héroes de antaño. Hoy en día los héroes de nuestros hijos, hermanos, son los narcos. Hoy en día, hermanos, se cantan corridos de narcotraficantes por donde quiera. Hoy en día, hermanos, aleluya, se embellece o se alecciona como héroes a personajes, hermanos, violentos, personajes destructores, personajes, hermanos, aleluya, fantasiosos. Yo me acuerdo, y por eso digo que me ayuda a recordar. Yo recuerdo que nuestras armas con las que nosotros nos divertíamos, ¿cuáles eran? La resortera. ¿Quién no iba y cortaba un palo de guayabo y allí hacía una resortera? A lo más grave que jugábamos era el parque liga ligazo. ¿Se acuerdan de eso? Un palo de escoba, hermanos, era el rifle más moderno que teníamos. O una pistolita de agua. Así podemos hablar de muchas cosas, hermanos, que nos divertían. Porque lo que alimentaba la diversión, hermanos, era la imaginación. La imaginación nos hacía ver esas resorteras, esos palitos con que jugábamos al Shanghai, esos parques ligazos nos hacían ver, hermanos, nos imaginábamos tantas cosas tan bonitas. ¿Quién no llegó a ser el llanero solitario? Casi nadie quería ser el toro, pero el llanero solitario, ¿no? ¿Quién no quería ser, hermanos, un démon o el santo? Una máscara nos transfiguraba.
Porque lo que alimentaba la diversión era ¿qué? La imaginación. Hoy en día nuestros hijos pasan horas y horas frente al televisor o frente a la pantalla con hermanos programas, ya no son ni de deportes, sino de violencia. Y el que mata más gana. Y dígame si no. Y lo peor es que nosotros les compramos esos juegos. Porque lo que alimenta la diversión es la imaginación. Y aquí me acuerdo de un chiste, de una historia, de dos niños. Uno de ellos era muy rico y otro era muy pobre. Y el rico, como era lógico, hermanos, el rico tenía los mejores juguetes. El papá se encargaba de que su hijo tuviera los mejores juguetes. Apenas salía un juguete nuevo en la televisión y ya el papá lo encargaba porque su hijo le quería, su hijo le fascinaba los juguetes. Usted entraba a la habitación de aquel niño rico y tenía todos los juguetes, hermanos, que pudiera ver. Y el niño rico en la escuela le decía al niño pobre: oye, ¿ya te compró tu papá tal juguete que salió? Dijo: no. ¿Y ese otro juguete? No, tampoco. ¿Y ese otro juguete? No. Y el niño rico le dice: oye, pues tú con qué te diviertes si no tienes juguetes. Dice: yo me divierto con un juguete que tengo, que mi papá me regala todos los días. Y el niño pobre, el niño rico dice: ¿sí? ¿Qué juguete es? Y el niño pobre le dice: mi papá me regala todos los días un tototo. Un tototo. Y el niño rico dice: ¿tototo? No lo tengo. ¿Dónde venden ese tototo para ir a comprarlo? Porque no lo tengo. Y el niño rico le dice: dime dónde lo compra. Y saca su celular y dice: papá, cómprame un tototo. Y el papá le dice a la secretaria: a ver, busque las jugueterías un tototo, porque mi hijo quiere el tototo. Y no lo encuentra, hermano, el tototo. Y van de juguetería en juguetería y no lo encuentran. Pasa un día, pasan dos. Y el niño rico desesperado, porque no puede ser posible que el niño pobre tenga un juguete que él no tiene. Y le dice: papá, quiero el tototo. Y el papá, preocupado, hermanos, habla a jugueterías en el exterior del país. No hay. Dice: pues ¿qué pasa? Y el niño rico, por la misión que tiene, hermanos, se enferma, no quiere ir a la escuela, se le da calentura, se enferma. Dice: ¿qué tienes, hijo? Es que quiero ese juguete, si no me lo das me voy a morir. Y se deja tirar en la cama allí. Y el papá, preocupado: mi hijo se me va a morir. Y comienza el papá a investigar hasta que sabe dónde vive el niño pobre, y va hasta la casa del niño pobre. Y sale en la casa del niño pobre, sale el papá del niño pobre y le dice: ¿qué pasó, señor? ¿Qué se le ofrece? Oiga, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Dígame dónde le compró el juguete a su hijo, porque mi hijo no lo encuentra, se me está enfermando, no quiere comer, no quiere dormir, ya no tiene calentura, está tirado en la cama ya por 3 días, está mi niño pensando en su juguete. Por favor, véndamelo, le doy 5,000 pesos, le doy 10,000 pesos. Dice: ¿pero cuál juguete es? Dice: pues tu hijo dijo que era el tototo. El hombre pobre se ríe y le dice: vieja, trae un tototo para el papá del niño rico. Y viene la esposa y trae lo que es el centro del papel sanitario, el cubito, y dice: tototo. Porque lo que alimenta la diversión es la imaginación. Gloria a Dios. No es lo costoso de un juguete, hermano. Yo tengo un nieto, tengo 3 nietos, pero uno que está con nosotros, que vive cerca. Y todos los juguetes, hermanos, que yo quisiera comprárselos. Por lo me acuerdo que el último juguete que le di, se lo obsequié, se lo di, lo agarró, jugó 10 minutos con él y luego lo botó. Y yo dije: ahí van mis $15. Porque lo que alimenta la diversión es la imaginación. Hoy lo que alimenta la diversión, hermanos, me da vergüenza decirlo, pero es el estado psicótico en que te encuentres y cuántos enervantes traes el organismo que te recibe. ¿Sí? Porque nuestros hijos ya no se divierten imaginándose que son algo. Nuestros hijos hoy simplemente se sientan como autómatas frente a la televisión, les absorbe el cerebro y no se mueven de allí por horas y horas y quedan estáticos ante esto. ¿Cómo no ser una generación violenta? ¿Por qué dejamos que el dardo de la violencia se clavara en el corazón de nuestros hijos? ¿Por qué llegamos hasta este momento? ¿Por qué dejamos? Déjenme darle algunas razones. Número 1, a causa de la violencia intrafamiliar.
la violencia en la familia, los pleitos entre esposos y esposas. Muchos hermanos, aleluya, que el domingo, de nuestros hermanos de la iglesia que llegan el domingo a la iglesia, vienen después de un pleito que se echaron en la hora del almuerzo en la casa. Y así llegan al templo enojados. Así llegan al templo los hermanos muchas veces a la iglesia. Se enojó la esposa con el esposo con la esposa, se gritonearon, se dijeron tantas cosas y así se fueron y ahí están en el culto los dos levantando la mano. Pero vamos, oh Dios, alabando a Dios. ¿Tú crees que Dios escucha tu alabanza? La Biblia dice que antes de llegar al altar, reconcíliate con tu hermano que te enojaste. Reconcíliate. Pídele perdón a tu esposa, porque a veces lo que nos causa problemas en la casa son cosas o circunstancias tan sencillas que se pueden resolver con un perdóname o te amo. Por eso dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque a lo mejor en la mañana que te fuiste al trabajo te enojaste porque tu vieja no te hizo, perdóname que diga esta palabra, que tu esposa no te hizo el lonche que tú querías, te hizo otra cosa. Y te enojaste, te fuiste enojado y regresaste enojado y te dormiste enojado y el otro día amaneciste con rencor y con enojo y ya se armó la pelea. Por eso David, mi hermano, dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. La violencia en la familia, esposo con esposa, padres contra hijos. Dejamos que nuestros hijos observen los pleitos de sus padres. ¿Cuántas veces no te has peleado delante de tus hijos con tu esposa? Le has recriminado, te has enojado. Eso no se hace, hermano. Decía mi santo padre, mi sabio padre, decía: los pleitos en el hogar, el mejor ring para pelear con tu esposa es en tu recámara. Enciérrate con él en la recámara, peléate, porque después de que se perdonen va a haber reconciliación y eso está bueno. El mejor ring es tu recámara. No exhibas a tu esposa delante de tus hijos. No exhibas, hermanos, a tu esposa los errores de tu esposo delante de los demás, porque tus hijos son como esponjas, están absorbiendo y al rato le van a faltar el respeto a tu esposa. Y le van a decir, pues como dice mi papá, eres así, así, eso. Los hijos simplemente reciben lo que tú les das. La violencia. No corrijas a tus hijos delante de la gente, corrígelos en tu casa. Ahí tienes, hermanos, cuando van a visitar los suegros, allí los niños se portan mal, ahí los agarran y les pegan, los golpean, les llaman la atención. No, ahí no. Espérate, llega a tu casa, agarra a tu niñito, llévatelo a la recámara y dile: hijo, le voy a pegar por esto, le voy a enseñar que ustedes en una casa ajena tienen que portarse bien. No quedan mal tus hijos cuando tú los regañas delante de extraños. El que queda mal eres tú, porque eso quiere decir que no tienes autoridad sobre tu familia. ¿Por qué llegamos a la violencia? Por estas situaciones. Porque hoy los héroes de nuestros hijos son los programas de televisión, hermanos, como Los Héroes del Norte, como La Reina del Sur, como programas, esos, hermanos, programas que en vez de edificar, destruyen. Qué terrible. Cuando en el corazón se anida la violencia. Por eso Pablo decía: quiten de vosotros los celos, las iras, las contiendas, las peleas, quítenlas de vosotros, porque estas cosas, hermanos, aleluya, lastiman, hieren y matan. El enojo se convierte en ira. La ira se convierte en odio y el odio genera la muerte. Es el estatus que sigue. Por eso, hermanos, David clavó en el corazón de su hijo Absalón la violencia. Llegó a ser violento a tal grado, hermanos, aleluya, que de esta manera Absalón murió. Pero hoy, en esta reunión que Dios nos ha convocado, Él nos dice, hermanos, algo maravilloso. Él nos dice que Él es el Dios de la restauración. Aleluya. Él es el Dios que es poderoso para restaurar nuestras vidas. Es poderoso para restaurar nuestras familias. Es poderoso para restaurar nuestros corazones. Porque quizás en esta mañana haya personas que han sido heridas en su corazón, que traen heridas desde su juventud, quizás por el rechazo de sus padres, quizás por la no comprensión de su familia, quizás haya esposos heridos, hermanos, aleluya,
heridos por una incomprensión o heridos por una circunstancia de adversidad en su vida, pero en este día Dios nos ha traído a este lugar para decirte que no hay herida que Dios no pueda sanar, que no hay vida que Dios no pueda restaurar, que no hay familias que Dios no pueda levantar, que no hay hermanos situaciones de riesgo, de peligro que Dios no puede evadir en tu vida. Dios todo lo puede todavía, porque Él es el Dios de toda misericordia, Él es el Dios de todo poder, Él es el Dios de toda autoridad, Él es el Dios que cambia familias, Él es el Dios que cambia vidas, Él es el Dios que transforma los corazones, porque Él es el Dios que si hay alguien que pueda sanar toda herida del corazón, ese es Dios. Ese es Dios. Es el Dios de los cielos. Es el Dios, hermano, aleluya, que en una sola noche puede cambiar las situaciones más difíciles de la vida. Es el Dios que solamente un instante le basta para cambiar las cosas. Quiero terminar diciendo lo que le pasó a Jacob. La Biblia dice que Jacob tuvo que salir de su casa, de la casa de su padre, por haber engañado a su padre. Dice la Biblia que engañó a su hermano, engañó a su padre, tuvo que salir de su casa y 20 años estuvo allá, hermano, como extranjero en Padán Aram. Y dice la Biblia que en ese tiempo que estuvo en Padán Aram, engañó, hermanos, a su propio suegro. Y la Biblia dice que cuando Jacob salió de Padán Aram, su suegro salió detrás de él para matarle. Si no es porque Dios detiene, hermanos, a su suegro Labán y le dice: detente y no le hagas daño a mi siervo Jacob. Fue que Labán no mató a Jacob, pero Labán iba con decisión para matar a Jacob, aleluya, por su engaño. Pero una noche cuando Jacob entendió que quizás detrás de él venía Labán y frente a él venía Saúl también, según él, para matarlo, esa noche la Biblia dice que Jacob habló con Dios. Esa noche dice la Biblia que en un instante Jacob habló con Dios esa noche. Y la Biblia dice que Dios habló con Jacob y le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, sino que te vas a llamar Israel, ahora príncipe de Dios. Porque basta un momento para cambiar nuestras actitudes, basta un momento para que Dios haga algo nuevo en nosotros, basta un momento para restaurarnos, basta un momento para levantarnos, basta un momento para decir: ya no quiero vivir de esta manera, quiero cambiar. Y el Dios de los cielos se toma la palabra y Él restaura lo que está caído, lo levanta, lo saca del pozo de la desesperación y lo pone sobre tierra firme. Dice la Biblia, el salmista: nos sacó del lodo, desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cuántos quieren este Dios, hermano? ¿Cuántos aman a este Dios? Quizás haya dardos de fuego en el corazón que te están ardiendo y te están lastimando. El Espíritu de Dios lo calma. El Espíritu de Dios apaga esos fuegos del maligno. El Espíritu de Dios te santifica, te bendice, te guarda, te sostiene y te levanta para que seas de acuerdo al corazón de Dios. ¿Quiere estar en pie en esta mañana? ¿Quiere estar en pie? Dios tiene una palabra más para ti en este día. Dios tiene una palabra para ti. Escúchala. El libro de Cantares, capítulo 1, verso 6. Cantares 1:6 dice: los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, dice, y mi viña, que era mía, no guardé. La viña que era mía no la guardé. Dice el escritor aquí en Cantares, dice: me puse a cuidar y hacer que las viñas de otros produjeran, y que las zorras del campo no la lastimaran. Por la viña que era mía no la cuidé, y vino la zorra pequeña, la que destruye los frutos, y destruyó mi viña, y la mía la perdí. A lo mejor estás tan afanado cuidando, hermano, los recursos de otros, y te has olvidado de los recursos de tu propia familia. Quizás, hermano, has pasado el tiempo y has cuidado el trabajo de otros, pero no has cuidado tu propio trabajo.
La empresa más grande y más importante que Dios nos haya dado en la vida es nuestra familia. Un día te vas a jubilar de Pemex y te van a decir, aquí está tu jubilación, vete y adiós, nos olvidamos de ti. Pero con quien vas a estar toda la vida es con tu familia. Absalón significa, aleluya, príncipe de paz, pero murió sin paz. Y nosotros tenemos al Rey de la paz, al Dios de la paz, aquel que puede traer paz a nuestra familia y restaurar a nuestros hijos, restaurar nuestro matrimonio. Y es a quien sí vale la pena servir. Te pones a cuidar la viña de otros, pero tu viña, pastor, a lo mejor tienes una iglesia muy próspera, muy bendecida, pero tus hijos, quizás tengas, hermano, una responsabilidad en el distrito muy importante y andas por todo el distrito corriendo, bajando, subiendo, pero tu familia, no descuides lo que verdaderamente es tuyo, que es su familia. ¿Cuántos quisieran venir a orar por su familia? Decirle, Señor, restaura mi hijo, restaura mi matrimonio, restaura la paz en mi hogar, restauranos, Señor. Quisiera venir aquí al altar. Quisiera venir aquí al altar y pues una hermosa alabanza de adoración. ¿Te gustaría venir aquí? No claves más dardos en el corazón de tus hijos. A lo mejor yo te hablé de 3 dardos nada más. Te hablé de la indiferencia, te hablé del orgullo y te hablé, aleluya, de la violencia. Pero a lo mejor hay algún otro dardo que está clavado en el corazón de tus hijos que tú no te has dado cuenta. Quizás tus hijos no son iracundos, pero a lo mejor no has visto que tus hijos tienen algún problema de sexualidad. Estás viendo que tus hijos están caminando por el alcoholismo. Estás viendo que tus hijos están batallando en alguna circunstancia adversa o difícil. Te invito al altar. En el altar es donde podemos poner aquello que nos está rodeando. Dios todavía te escucha. Dios todavía te oye. Dile, Señor, yo quiero que mis hijos sean respetuosos a las instituciones, que mis hijos respeten a la familia, que mis hijos respeten a sus abuelos, que mis hijos respeten a la familia, a su padre, a su madre. Quiero esto, Señor. Díselo aquí en el altar. Díselo al Señor aquí en el altar en esta hora. El Dios de la restauración está aquí. El Dios de la restauración está aquí para bendecirte. El Dios de la restauración está aquí para ayudarte. El Dios de la restauración está aquí para decirte, yo estoy contigo. No temas, manada pequeña. No temas, porque yo estoy contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. El Dios de la restauración está aquí para bendecirte. El Dios de la restauración está aquí para ayudarte. El Dios de la restauración está aquí para decirte, no tengas miedo. Tu familia está en el hueco de mi mano. Tú esfuérzate en ser un buen padre. Esfuérzate en enseñar. Esfuérzate en enseñar. Esfuérzate en ser un buen padre para tus hijos. Tú esfuérzate, que yo haré lo demás para tu familia. Cuida a tu niña que te entregué. Cuida la niña que te di. Que yo voy a permitir que puedas cosechar frutos dulces, frutos de bendición en la vida de tus hijos, fruto de bendición en tu relación matrimonial, fruto de bendición en tu relación con tu familia. Dios es el Dios de la restauración. Dios es el Dios de la restauración. Dios es el Dios de la restauración. Restaura, oh Dios. Sana los corazones heridos. Sana los corazones necesitados. Sana los corazones que están sufriendo.
Porque hay un hijo que ha abandonado la iglesia. Porque hay un hijo que ha abandonado el hogar. Quizá haya personas en esta mañana, Señor, que no saben dónde están sus hijos, que no saben dónde está su familia. Hace años que sus hijos salieron del hogar, decepcionados, enojados, frustrados, pero no les el día de la restauración. Ellos tendrán noticias de sus hijos esta semana. Ellos podrán saber de su familia, porque tú eres el Dios de la restauración. Eres el Dios que restaura lo que está caído. Eres el Dios que venda las heridas. Eres el Dios que pone el aceite para suavizar y sanar la herida. Eres el Dios que descendió del cielo para levantarnos del lecho cenagoso, del pozo de la desesperación, y lo levantaste para ponernos sobre ella y enderezar nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Queremos ser restaurados. Queremos familias funcionales. Queremos familias funcionales. Familias que funcionen de acuerdo al propósito de Dios. Familias que funcionen de acuerdo al propósito divino. Sana mis heridas, Señor. Sáname, Señor. Aleluya. Que mi familia pueda ser una familia de integridad. Que yo pueda decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, póngase de pie, hermano, no se vaya. Mire, quédese de pie un momentito. Hablamos de que Dios es el Dios que restaura. Dios nos da la capacidad para ser restaurados. Pero hay algo que Dios requiere en nuestra vida para que nuestras familias comiencen a caminar en funcionalidad. Que comiencen a caminar como Dios quiere. Y es que Dios quiere corazones de hombres íntegros. Hombres de una sola palabra. Hombres fieles e íntegros delante de Dios. ¿Cuántos podían levantar su mano derecha para hacer un voto de gratitud a Dios? ¿Usted quiere que su familia camine en los caminos del Señor? ¿Usted quiere que su familia, un día usted puede decir: yo y mi casa serviremos a Jehová? Yo y mi casa tendremos paz. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, me ofrezco a ti y te prometo a caminar en integridad cada día de mi vida. Que mis hijos vean que soy íntegro delante de tu presencia, íntegro en mi servicio a ti, íntegro en mi adoración a ti, íntegro en mi consagración a ti. Que yo respeto las instituciones, respeto a mi familia, respeto a mi iglesia, respeto a mis pastores, porque yo quiero ser íntegro todos los días de mi vida. En el nombre del Señor, yo lo prometo, yo lo prometo, yo lo prometo. La Biblia dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Lo que usted ha prometido delante de Dios, cúmplalo, y Dios cumplirá su parte. ¿Por qué no saluda a su hermano y le da un abrazo a su hermano que está a su lado? Dele un abrazo de fraternidad. Dele un abrazo ahí en su banca, dele un abrazo de fraternidad. Dígale: Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, eres mi hermano en la fe. Abrace a su hermano y dígale: Dios te bendiga.